Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Valeria Vázquez Maulén. Ella es la líder de energía en Marketplace México, Centroamérica, en Deloitte Spanish Latin America. ¿Cómo estás, Valeria? Qué gusto. Hola Rodrigo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, contento de saludarte y sobre todo, bueno, pues con un tema clave, porque además quiero decirle al público que nos escucha que Valeria nos ha adelantado con semanas de antelación muchas de las noticias que luego ya van ocupando la agenda pública y eso es importante. Y ahora algo que sí ya está en la agenda pública es justamente los requisitos que ya emitió la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, para la autorización o bueno, para la comercialización de gasolinas en México. Correcto, Rodrigo. Bueno, y está en la agenda pública porque se presentaron a la Comisión de Mejora Regulatoria, digamos, que es un órgano que nos ayuda a controlar si nuestra regulación es adecuada, es suficiente, pero sobre todo nos ayuda a analizar qué tanto costo de cumplimiento vamos a tener los privados para pues, dar cumplimiento a unas determinadas disposiciones. En materia de comercialización y distribución de petrolíferos, de gasolinas, este proyecto de la CRE, pues sí, lleva comentándose desde el mes de julio, agosto, incluso la Comisión de Competencia Económica ha emitido ya una opinión. Y esto es relevante, Rodrigo, porque recordemos que con el esquema y el modelo energético que entró en vigor desde el año 2013-2014, prácticamente el beneficio que teníamos los privados es que íbamos a ver en la calle más marcas de gasolineras y de estaciones de servicio. Hoy el público es algo que vivimos todos los días, vamos por la calle y podemos ver una marca, otra marca, la marca Pemex, que también se renovó y que en su franquicia tuvo, digamos, una nueva imagen y una nueva manera, digamos, de mostrarse al público. También el tema de la competencia de los litros de a litro. Tenemos otras estaciones de servicio donde solo vemos mujeres, digamos, despachando las gasolinas. En otros casos incluso veíamos que ofrecían café, galletitas en la entrada. Es decir, es natural y es lógico que en un mercado abierto la multiplicidad de actores y de participantes sea en beneficio de los particulares y de los consumidores. ¿Por qué? Pues porque obtenemos un mejor servicio, porque obtenemos mejor calidad, obtenemos mejor experiencia para el cliente y pues en su caso también en materia de combustibles nos interesa que el litro sea de a litro, que sea de buena calidad, que me rinda, que me den un buen oxigenante o digamos un buen aditivo. Hay un montón de factores que influyen en a dónde voy a cargar mi gasolina. Bueno, pues ahora la Comisión Reguladora de Energía está planteando un proyecto en donde los requisitos para obtener un permiso para expendio al público, es decir, para poner una gasolinera, se vuelven pues prácticamente un galimatías. La realidad es que esto sí representa, en opinión de la Comisión de Competencia, de COFESE, sí representa un aumento de los requisitos para obtener un permiso, para modificarlo y para actualizarlo. Y te estoy hablando de requisitos tales como, pues si tú apenas vas a poner un negocio, ¿no? A lo mejor en este momento no conoces al 100% pues los estudios de demanda que vas a tener de aquí a los próximos 5 años. Para poner una estación de servicio, ahora vamos a tener que enviar ese tipo de información. Prácticamente yo te diría, los requisitos nuevos para el establecimiento o la obtención de un permiso para una gasolinera se convierten casi en un manual de franquicia. Es decir, la CRE está pidiendo información a un grado de detalle en donde tú tienes que definir todos los accionistas a nivel persona física, pero además cuáles son los parentescos que tienen esas personas físicas con otros posibles permisionarios, pero además cuál es el plan de la inversión posible o requerida o la inversión mínima que se va a llevar a cabo y además después tienes que dar esa información. Es decir, estamos ante una modificación administrativa que va a implicar no solamente altos costos de cumplimiento para los particulares, sino que también va a implicar que la Comisión Reguladora de Energía va a tener una serie recarga en su actividad o en sus obligaciones regulatorias
que también sería interesante entender la CRE, cómo va a dotarse de recursos suficientes, humanos, técnicos y de tiempo, para sacar en tiempo estos permisos y poder analizar toda esa información que está solicitando. Claro. Eh, Valeria, y quiero interrumpirte porque saber a qué atribuyes esto, es decir, hemos visto que la CRE ha retrasado mucho el otorgamiento de permisos, pero entender la lógica, porque platicando con algunos gasolineros me decían, oye, o sea, digamos, tener la gasolina de la franquicia Pemex no resultó tan mala idea porque son mucho más flexibles ahora que los precios de los energéticos subieron y las privadas, es decir, las otras marcas, como empresas globales, pues te decían, bueno, si quieres y si no, no, ¿no? Es decir, cuando aumentaron mucho los precios, pues se reducían los márgenes y eran menos flexibles, digamos, que Pemex. Entonces, bajo esa lógica, parecería que esta visión en donde Pemex tenga una mayor participación de mercado, en donde realmente a esta administración y por lo tanto a la CRE, que se convirtió en un apéndice directamente cuando quitaron pues rápidamente a Guillermo García Alcocer, que tenía ciertos grados de autonomía y que, bueno, era otra CRE totalmente distinta. Pues parecería que en ese contexto pues hasta les convendría, porque estoy seguro que de las que se abrieran, si otorgaran los permisos, muchos se irían un mayor porcentaje a Pemex por condiciones de mercado. Entonces, ¿es un tema de burocratismo, de incapacidad o es un tema de diseño en donde lo que no entiendo es por qué no tener más estaciones de gasolina o no tienen gasolina que vender? ¿Qué está pasando? Correcto. Y yo creo que lo estás leyendo muy bien, Rodrigo. Sin duda es un tema de diseño. Hemos visto en los últimos par de años, en los últimos meses, un rediseño del mercado de las gasolinas, en donde tenemos un mayor control por parte del Estado, desde la importación de los combustibles, un mayor control para el tema del almacenamiento de los mismos, con las políticas mínimas de almacenamiento y los volúmenes. Y ahora vemos un sobrecontrol para el tema del expendio al público. No es un secreto que el actual modelo lo que busca sí es reposicionar o fortalecer a las empresas productivas del Estado. En este caso, Pemex había perdido gran parte del mercado de las gasolinas, pero Rodrigo, lo que decimos es que el pastel es muy grande y estos son datos que ya hemos comentado aquí contigo. En México tenemos 10 veces menos números de gasolineras por persona, digamos, per cápita, que lo que existe en Estados Unidos, por ejemplo. También en el tema de almacenamiento de petrolíferos, pues nosotros tenemos un promedio de 3 días, mientras los otros países de la OCDE pues están entre 12 y 15. Entonces, el sentido lógico para impulsar el crecimiento de un sector tendría que ser abrirse al público. Abrirse al público y abrirse a nuevos participantes y entonces no poner barreras de entrada. No cabe duda que estas nuevas disposiciones representan una nueva barrera de entrada para los participantes del mercado de expendio al público de petrolíferos de gasolineras. No trae nombre y apellido, es decir, no dice que las gasolineras marca Pemex van a tener mayores facilidades. Lo que sí dice es que cuando la CRE, por ejemplo, va a emitir un permiso, puede pedir opinión de otras empresas del Estado. Es decir, la CRE le va a poder preguntar a Pemex si está de acuerdo con otorgar Ajá. un permiso a una nueva marca o no. Y eso pues ya de entrada suena favorecedor, ¿no? Sí, totalmente. Digo, no parece que tiene mucha lógica, pero lo interesante es esto que mencionas, ¿no? Finalmente, pues, digamos, no es un tema ni siquiera, porque podrían aprobar de Pemex, pero no aprueban ninguna, ¿no? Ese es el gran tema que hay. O sea, todavía dijeras, bueno, pues es que están de 10 solicitudes, pues aprueban 9 de Pemex y apenas una de las otras, pero es que no aprueban ni las 10, ¿no? Hay un atraso enorme. Quizás con esto pues empiecen a reactivar, pero esto que mencionas, ya no me acuerdo si el dato exacto es que nada más en Texas hay más estaciones de gasolina que en todo el país, ¿no? Que en todo México, que es uno de los estados de la Unión Americana. Es un estado grande, obviamente el más grande geográficamente hablando, pero pues sí nos habla de la brecha enorme, digamos, que tenemos en México y que sobre todo, y lo que mencionabas de la COFESE, pues tienes el típico ejemplo en donde hay
hay una cabecera municipal en donde hay una sola estación de gasolina. Entonces, como te la vendan, la vas a comprar porque no tienes mucha otra forma, sobre todo porque pues, si estás hablando de un pueblo que está a 20 kilómetros del siguiente, pues es muy complicado que te salgas de tu pueblo, ir a cargar a otro y luego te regreses porque pues no hay condiciones de competencia y entonces son mercados totalmente cautivos y por eso los políticos pues dan como prebenda, digamos, a sus amigos o aliados, pues una concesión de antes era así, ¿no? Y un poco, pues si no das más, pues eso va a seguir ocurriendo. Debo hacer un corte, Valeria, pero te pediría la bondad de tu tiempo para seguir conversando este tema que es muy importante, sobre todo porque está vinculado pues a los consumidores de manera cotidiana, pero sobre todo también a la competitividad del país. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana nos acompaña, estoy entrevistando a Valeria Vázquez Maulén, líder de Energía Marketplace México Centroamérica en Deloitte Spanish Latinoamérica, y nos está contando Valeria de los nuevos requisitos para la comercialización de gasolinas. Y Valeria, estoy viendo la nota principal del periódico El Financiero y dice, Libera cree permisos para gasolineras. Expertos dicen que aún hay 850 solicitudes, las destrabadas podrían ser marca Pemex, y luego pues justo parece que la CRE entonces aumentó en 275%, pero claro, la base de comparación lo es todo, ¿no? Porque si autorizaste una, pues 3 va a significar que triplicaste, pero eso no quiere decir que se cumple. Y luego menciona ahí, dice, que puntualizó que Alejandro Montufar, el CEO de Petrointelligence, que desde 2021 no se han dado permisos para gasolineras que no tengan la marca Pemex, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Obviamente el diseño de esto, pero que a cierto grado es un diseño incompetente, porque lo que decía yo, si aprobaras por lo menos todas las que se necesitan de la marca Pemex, pero es que no aprueban ninguna, ¿no? Y ese es también el otro tema. Además de que obviamente nos están dando condiciones de competencia, porque esto que nos mencionas pues es realmente alarmante. Hay que preguntarle a Pemex a ver si está de acuerdo en que le compita una estación de gasolina, ¿no? Entonces, pues se vuelve casi Correcto. absurdo. Bueno, yo la verdad no recuerdo cuándo es noticia del periódico que una autoridad Haga su administrativa trabajo. libere. Claro. Digo, eh, la Es un noticia es buen que se punto. liberaron 283 solicitudes y aquí la situación es que estamos efectivamente en un círculo vicioso en la carga administrativa de la autoridad. La autoridad impone más requisitos para pedir el permiso, para modificarlo, para actualizarlo e incluso ahora ya hay un trámite también para la suspensión del permiso. Entonces, la autoridad le pide al particular más requisitos, lo que le recarga su actividad administrativa y luego pues hay que aplaudir que haga su trabajo y que saque estas solicitudes. Como bien lo mencionas, no significa que sean 283 gasolineras nuevas. En realidad son solicitudes que llevaban más de 2 años retardadas, y que ahora con la cantidad de requisitos que pretenden imponerse, la verdad es que resolver en un plazo de 90 días va a ser prácticamente imposible para ninguna autoridad, ni esta CRE ni la anterior, y prácticamente pues es imposible esa carga administrativa. Y esta parte de los 90 días es importante, Rodrigo, porque si recuerdas desde principios del año pasado que se intentó introducir una reforma a la ley de hidrocarburos, que fue altamente judicializada, que vimos una lluvia de amparos, que hoy por hoy gran parte de esas disposiciones están suspendidas. Lo que nos decía es que si la autoridad no contesta en el plazo de 90 días, tienes que entender que te fue negada la solicitud. Ahora estas nuevas disposiciones vuelven a introducir este plazo de 90 días, tanto para darte una gasolinera como para actualizar un permiso. ¿De qué te hablo de actualizar un permiso? Pues era un trámite sencillo. Oye, voy a cambiar de domicilio, voy a cambiar de representante legal, voy a cambiar el nombre de mis socios, aunque no es un cambio de control, voy a cambiar de marca de gasolina. Y aquí es donde viene el secreto. Si cambiar la marca de la gasolina representa una actualización de permiso y hoy la autoridad, si tarda más de 90 días en contestarme, se entiende negado, entonces sí hay una paralización del mercado. Es decir, hay que leer la letra chiquita y darse cuenta que ya no va a ser tan sencillo que una estación de servicio que hoy pasamos y es marca Pemex o es marca la que tú quieras, Repsol, las chicas del norte, la que gustes, de la esquina de la casa, en un mes sea de una marca diferente, eso va a ser
muy complicado de alcanzar porque hay que llenar demasiados requisitos conforme a la nueva norma, que todavía no se publica en Diario Oficial. Y una vez que presentas todos esos requisitos, que prácticamente tienes que hacer que un estudio de mercado y que una proyección a 5 años y casi casi dar tus contratos de quién te va a suministrar, cuáles son tus márgenes comerciales. O sea, están pidiendo información que prácticamente si te niegan tu permiso, cualquiera puede tomar tu expediente y abrir una estación de servicio con esa misma información. Entonces, si en 90 días no contesta la autoridad, pues tú te quedas con tu negativa ficta y entonces pues se vuelve a abrir la puerta a estos procesos judiciales en donde vemos que los tribunales federales pues han tenido que reaccionar ante estas nuevas barreras contra la competencia libre en el mercado de petrolíferos, Rodrigo. Y además hay otros elementos, ¿no? Por ejemplo, yo sabía que hace un tiempo se impulsó que tuviesen que hacer todas sus transacciones con ciertos terminales punto de venta, ¿no? Y eso le iba a dar todavía más transparencia a las autoridades del gobierno en términos de los flujos que vas teniendo y parecería, y el temor es que quisieran retomar el control de las estaciones de gasolina directamente. Y eso hace pues, año y medio quizás sonaba un poco más absurdo. Hoy que observamos cómo tenemos empresas vinculadas al Estado, particularmente además al ejército, de turismo, de trenes, de aviones, etcétera, pues ya no parece tan remoto la posibilidad de que el gobierno le encantaría directamente ser dueño de un grupo gasolinero importante. Obviamente la realidad del mercado hace que eso no sea prácticamente ejecutable, pero sí que mediante este tipo de medidas y este tipo de barreras, pues vayan tomando el control lo más posible de este sector. Sin lugar a dudas, Rodrigo, ya vemos el ejemplo del gas bienestar. Esta es una gasera estatal en plena forma y pues también por ahí sabemos que hay un proyectito para el tema de las estaciones de servicio. Pemex siempre tuvo su red de estaciones de servicio que cada vez fue limitando y reduciendo en mayor medida. Me refiero no franquicias, sino estaciones de servicio propiedad y operadas por Pemex. Y esto pues con el modelo del 2014 se fue disminuyendo. Puede que haya planes para que Pemex retome la propiedad y operación de algunas estaciones de servicio, pero aquí lo relevante, Rodrigo, es decir, ¿por qué seguimos confundiendo el rol del regulador con el rol de la empresa del Estado? El regulador, y estos son criterios también de la Suprema Corte de Justicia, debe eso, poner las reglas del juego, pero no convertirse casi en un jugador. Es el árbitro, pero no puede ser que, como si fuera uno de los participantes, solicite una cantidad de información tal que hace virtualmente imposible la entrada de los nuevos participantes. Y esto, si beneficia o no beneficia a la empresa del Estado, pues ya lo veremos con el tiempo. Pero, sin lugar a dudas, el Estado tendría que tener un papel de decir, estos son los requisitos mínimos, estos son los requisitos para obtener una licencia, y ya que obtienes una licencia, entonces te vas a tu acuerdo comercial con la marca que tú quieras, con la franquicia Pemex o con cualquiera otra de las marcas que tenemos en el mercado. Y entonces ahí sí le mandas tu código de ética, le mandas tus políticas anticorrupción, te pones de acuerdo para tus márgenes comerciales, pero toda esa información que se opera, que implica la operación de la estación de servicio, pues es muy difícil tenerla antes siquiera de tener el permiso. Claro. Y también el tema que mencionas es relevantísimo porque al Estado le importa que la procedencia de los productos sea lícita. Y todo este tema entonces de controles volumétricos y de los reportes que hay que dar ante el SAT, pues eso ya recargan de alguna manera las obligaciones que tienen los gasolineros. Entonces yo los entiendo, los que platican contigo y te dicen, ya tenemos una carga regulatoria excesiva, porque le tengo que cumplir a la CRE, pero al SAT, pero a la CEA, pero a la Profeco, pero a la... Entonces, pues prácticamente es un negocio ya pues, para los pocos que ya se encuentran, pero alguien nuevo que quiera ir a poner una estación de servicio, la verdad es que se va a encontrar con algunos obstáculos. Y además, lo otro es que no se resuelve. Hoy la nota principal del periódico Excelsior es
que las tomas clandestinas aumentan 24%. Y si hay tanto control, pues cómo es que el aumento de este huachicol pues llega obviamente a los consumidores finales y a los grupos gasolineros, y de qué sirve toda esta burocracia enorme, salvo por un diseño muy específico. Pero ese es un tema. Valeria, como siempre, bien interesante. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, Rodrigo, un placer estar con ustedes. Que tengan muy buen día. Buen día, y escuchamos y vimos a Valeria Vázquez Maulén. Ella es la líder de Energía Marketplace México, Centroamérica en Deloitte Spanish Latin America.